Bienvenidos a una nueva preparadoria de operaciones unitarias 3, donde tocaremos el tema sobre problemas y uso de la carta psicométrica. Como primer problema a resolver tendremos el problema 1 del Table 7.6, que nos habla sobre una muestra de aire B junto a vapor de agua A tiene una temperatura de bulbo seco de 55 grados Celsius y una humedad absoluta de 0,030 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco a una atmósfera de presión. Tabular sus características. Como datos del problema tenemos una atmósfera de presión, una temperatura de bulbo seco de 55 grados Celsius, que recordemos que es la temperatura que podemos medir con un termómetro común, y una humedad absoluta de 0,030 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. A continuación tendremos la carta psicométrica que nos presenta el Table para la resolución del problema, donde en el eje de las X podremos observar el eje de las temperaturas. En el eje de las Y, del lado derecho tendremos un eje para las humedades que va desde 0 a 0.15, un eje para las entalpías que van desde 200 a 8000 kilojoules, y del lado derecho de las Y tendremos una escala para las entalpías que va desde 0 hasta 280 y una escala para el volumen húmedo que va desde 0 hasta 1.4. Como primera característica a resolver tendremos la humedad absoluta y temperatura de bulbo seco a determinar en la carta psicométrica. El problema ya nos da la temperatura de bulbo seco y nuestra humedad absoluta, la cual nos servirá para determinar un dato muy importante, que es nuestro punto de mezcla, en el cual se juntan todas las características de nuestra corriente para determinar las características de nuestra corriente. Tendremos o marcaremos nuestra temperatura de 55 grados Celsius en el eje de las X y la intersectaremos con nuestra humedad absoluta de 0,030 en el eje de las Y. Donde se junten esas dos características tendremos nuestro punto de mezcla, que está aquí, como se puede observar en la siguiente imagen, que está dibujada en color verde. Como siguiente característica tendremos nuestra humedad de saturación, que no es más que dirigirse de manera vertical hasta nuestra curva de 100% humedad con nuestra temperatura de bulbo seco. Intersectaremos la curva de 100% humedad y leeremos la humedad que tiene esa masa de aire cuando se encuentra en 100% de humedad, la cual nos da 0,115 kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire seco, y podemos observar que está dibujada en color rojo. Como siguiente propiedad tendremos la temperatura de rocío. La temperatura de rocío no es más que nuestra temperatura de equilibrio o temperatura de saturación. ¿Cómo la podremos determinar? Bueno, está aquí coloreada en color azul. Básicamente tendremos a nuestra humedad, con nuestra humedad y temperatura de bulbo seco o punto de mezcla, nos dirigiremos de manera horizontal hasta chocar con la curva de 100% humedad y leeremos la temperatura correspondiente, que debería dar un valor de 31,5 grados Celsius, que es nuestra temperatura de rocío o temperatura de saturación, temperatura de equilibrio, tiene varios nombres. Como siguiente propiedad a determinar tendremos la temperatura de bulbo seco, TW. ¿Cómo determinar la temperatura de bulbo seco? La tenemos coloreada en color amarillo, valga la redundancia, la cual da 35,5 grados Celsius. Con nuestro punto de mezcla trazaremos una línea paralela a las curvas de saturación adiabática, siguiendo la misma, ¿cómo decirlo?
la misma forma de la curva de saturación adiabática, trazaremos una línea paralela a ellas y chocaremos con nuestra línea de 100% humedad. Cuando chocamos con nuestra línea de 100% humedad, tendremos allí una temperatura que intersectará a ella de 35,5 grados Celsius. Esa será nuestra temperatura de bulbo húmedo, que la medimos con un termómetro de bulbo húmedo. Como siguiente propiedad tendremos la humedad de saturación adiabática, que está referida a la temperatura de saturación adiabática, que para sistemas aire-vapor de agua es la misma temperatura de bulbo húmedo, como dato curioso que se los di en el anterior video. Entonces, si tenemos la temperatura de bulbo húmedo, a esa temperatura de bulbo húmedo tendremos la humedad de saturación adiabática, que está dibujada en vino tinto o color o rojo oscuro, que podemos observar aquí. Tendremos nuestra temperatura de bulbo húmedo, nos dirigimos hasta la curva de 100% humedad y intersectamos el eje de la humedad hasta obtener un valor de 0,039 kilogramos de vapor de agua sobre kilogramos de aire seco. Como siguiente propiedad a determinar tendremos el volumen específico del aire seco. Pueden observar en la siguiente imagen, tendremos el volumen con nuestra temperatura de bulbo húmedo, que es 55 grados Celsius. Nos dirigiremos de manera vertical hasta la curva del volumen específico del aire seco, hasta intersectarla. Cuando intersectamos la el volumen específico del aire seco, leeremos en nuestro eje izquierdo el valor de volumen específico del aire seco para esa temperatura, el cual es 0,93. Como siguiente propiedad tendremos el volumen específico del aire saturado. A nuestra temperatura de bulbo seco de 55 grados Celsius nos dirigiremos de manera vertical hasta intersectar la curva de volumen húmedo saturado y leeremos el valor en el eje pie del lado izquierdo, la cual nos da un valor de 1,1. Como siguiente propiedad a determinar tendremos la entalpía del aire saturado. ¿Cómo determinar la entalpía del aire saturado? A nuestra temperatura de bulbo seco de 55 grados Celsius nos dirigiremos de manera vertical hasta chocar con la curva prima del aire saturado y en el eje del lado derecho de las entalpías leemos el valor, que es 352. En la carta psicométrica que nos presenta el Tribal en su primera edición, esta carta presenta un error en el eje de las entalpías. Yo les pasé por el grupo la carta psicométrica corregida, porque si pueden observar, el eje de las entalpías no termina donde tiene que terminar, sino que está recortado aquí al final porque la carta está como girada. Entonces el valor a leer no será un valor correcto. El valor correcto es 352 kilojoules. Pero esta es la forma de leer la entalpía del aire saturado. Como siguiente propiedad tendremos la entalpía del aire seco. Con nuestra temperatura de bulbo seco nos dirigiremos de manera vertical hasta chocar o intersectar la curva de la entalpía del aire seco, y en el eje de la entalpía de las Y del lado izquierdo leeremos la entalpía del aire seco, la cual tiene un valor de 56 kilojoules. Está dibujada en color azul. Como siguiente propiedad tendremos la entalpía total de esa mezcla. ¿Qué es la entalpía total? No es más que la entalpía del aire seco sumado a la entalpía
del vapor de agua, o sea, sería la entalpía de la mezcla total. ¿Cómo determinamos la entalpía total? Básicamente, con nuestra temperatura de bulbo húmedo, chocamos la curva de 100% humedad que intersectamos con nuestra paralela de la curva de saturación adiabática para determinar la temperatura de bulbo húmedo. En ese punto nos dirigiremos de manera vertical hasta chocar con la curva de aire saturado y leeremos el valor aproximado de 134 kilojoules. Está dibujado en color moradito. Como siguiente propiedad tendremos para calcular el porcentaje de humedad, el cual no se puede medir de manera directa, pero se puede medir por un método matemático que será interpolando entre las curvas, porque tendremos el valor de las curvas que va desde 2, 5, 10, 20, 30%, 40, 50%, pero si no tendremos el valor que se encuentra, o sea, si mis datos no intersectan una curva con un valor específico, tendremos que interpolar. ¿Cómo interpolamos? Bueno, con mi punto de mezcla determinamos primero nuestro punto de mezcla, que ya lo tendríamos marcado en color verde. Nos dirigiremos de manera vertical hasta chocar con nuestra curva de porcentaje de humedad superior, que será la del 30%, y leeremos nuestra respectiva humedad. De manera igual lo haremos con nuestra curva inferior. Chocaremos con la curva de porcentaje de humedad de 20% y leeremos nuestra humedad asociada al 20%, que es 0,024. Entonces tendremos dos valores. Tendremos que para 20 es 0,024 de humedad y para 30% de humedad tendremos que es 0,035. Entonces haremos el respectivo arreglo. Tenemos esos datos. Bueno, para 0,030, ¿cuál es mi porcentaje de humedad? Es una interpolación sencilla que la presentaré más adelante en el video. Como característica a determinar tendremos la presión parcial del vapor de agua, que la determinaremos con la ecuación número 2 del anterior video, del video de las ecuaciones. Tenemos la ecuación número 2, tiene el mismo número que la del video anterior. Suplantamos nuestros datos, que tendremos la humedad absoluta, que es de 0,030, tendremos que la presión total es una atmósfera y tendremos que la masa de vapor de agua es aproximadamente 18 y la masa de aire es aproximadamente 29. Despejamos nuestra presión parcial y da un valor de 0,0461 atmósferas. Para tener un valor más correcto o más preciso, deberemos utilizar las masas exactas del vapor de agua y del aire, que no son 18 ni 29, es 18, algo, no recuerdo, y 29 también. Como siguiente tendremos el cálculo de la presión del vapor, la presión de vapor del vapor de agua. Con nuestra humedad de saturación determinaremos la presión de vapor de agua. Suplantamos nuestros datos, que es la humedad de saturación es 0,115, tendremos la presión total, que es una atmósfera, y despejamos la relación de las masas, que es 18 sobre 29, y despejamos la presión de vapor del vapor de agua, la cual nos da un valor de 0,1563 atmósferas. Cálculo del porcentaje de humedad. Para calcular el porcentaje de humedad, si no lo queremos hacer por el método gráfico, también tendremos la fórmula, la cual nos relaciona la humedad absoluta sobre la humedad de saturación. No es más que una fórmula que nos indica cuán cerca está esa humedad absoluta de la humedad de saturación, o cuál es ese porcentaje, y nos da un valor de 26,1%. Nos dice, otra forma de calcular el porcentaje de humedad es por el método gráfico, donde se determina la humedad absoluta.
para esa temperatura de bulbo seco con su respectivo porcentaje de humedad. Se tomará un punto de referencia por encima y por debajo de nuestro objetivo, como se pudo observar en la diapositiva anterior, para luego interpolar. Aquí le presento la tabla donde tendremos el porcentaje de humedad referido a las humedades para ese porcentaje de 20, 0,024 y 30, 0,035. Entonces, para 0,030, que es el dato que tenemos, interpolamos con la calculadora, con nuestra formulita de siempre y nos da 26,1%, el mismo dato. Podemos observar que ambos métodos son muy precisos, solo que con un pequeño porcentaje de desviación. Claro, porque no es 26,1, sino 26,15 o 26,14, así. Pero son muy pequeños el porcentaje de desviación. Cálculo del calor húmedo. Para el cálculo del calor húmedo tendremos la ecuación número 8 del video anterior para sistema internacional, que básicamente es muy rápido. Tendremos la fórmula y necesitamos solamente la humedad absoluta, que es 0,030. Suplantamos en la ecuación y nos da un valor de 1,0614 kJ sobre kilogramos de aire seco por Kelvin, el calor húmedo. Como siguiente propiedad tendremos el volumen húmedo, que tendremos dos métodos, el método matemático y el método gráfico. El método matemático tendremos la ecuación número 11 del anterior video, donde necesitamos básicamente es la humedad absoluta, la temperatura a la cual se encuentra la mezcla de aire, vapor de agua y nuestras masas. Suplantamos en la ecuación los datos, una temperatura de grados Celsius de 55, una humedad de 0,030, la masa del aire 29, la masa del vapor de agua 18 y determinamos nuestro volumen húmedo, que es 0,9727 metros cúbicos sobre kilogramos de gas seco. Cálculo del volumen húmedo, pero el método gráfico. Los volúmenes o los valores de volumen específico de aire seco y aire saturado obtenidos a partir de las cartas psicométricas anteriormente, los cuales fueron 0,93 para el aire seco y 1,10 para el aire saturado, lo utilizaremos para calcular el volumen húmedo a través de la siguiente ecuación. Esta ecuación no está en el video anterior, es otro dato a utilizar o ecuación a utilizar, que básicamente la utilizamos es con el método gráfico, por eso no las añadí en el video anterior. Entonces tendremos BdB, que es nuestro volumen de específico de aire seco, más BdA, que es el volumen húmedo saturado, menos BdB por el porcentaje de humedad entre 100. Recuerden que ese entre 100 es para eliminar el porciento de la fórmula del porcentaje de humedad. Entonces 26,1 entre 100 y nos da un volumen húmedo de 0,9755. Si pueden observar, es casi idéntico el resultado al método matemático, no hay gran diferencia, entonces cualquier método nos sirve para determinar el volumen húmedo. Cálculo de la entalpía total. También tenemos un método gráfico y un método matemático. El método matemático utilizaremos la ecuación 14 del video anterior, donde básicamente necesitamos la humedad absoluta y la temperatura del sistema. Suplantamos en la ecuación y tendremos una entalpía total de 133,419 kJ sobre kilogramos de aire seco. Ese cálculo está en sistema internacional. Tendremos el método gráfico, que es igual al método del volumen húmedo por el método gráfico. Básicamente tendremos la entalpía del aire seco y del aire saturado. Utilizaremos básicamente la misma fórmula, solamente que con las entalpías. Entalpía del aire seco más la diferencia de la entalpía del aire saturado menos la del aire seco por el porcentaje de humedad entre 100. Nos da un valor de 100,33,256 kJ sobre kilogramos de aire seco. Si pueden observar, es idéntica al resultado anterior, o sea, una pequeña diferencia. También ven que los métodos dan resultados muy precisos,
O sea que pueden utilizar cualquiera. Y tendremos como tercer método un método gráfico número 2, que es la entalpía total medida por la carta psicométrica, como se los mostré anteriormente en una de las diapositivas, que es básicamente con nuestra temperatura de bulbo húmedo, nos dirigimos de manera vertical hasta chocar con nuestra curva de 100% humedad, seguimos vertical hasta chocar con la entalpía del aire saturado. Entonces, en ese punto leeremos en el eje izquierdo de las entalpías, leeremos nuestro valor de entalpía asociado, que es 134 kJ sobre kilogramos de aire seco. Podemos observar que los tres métodos con los cuales hemos calculado la entalpía total del gas son muy precisos y podemos observar los tres resultados: 133,419 para el primer método matemático, para el segundo método gráfico, para el primer método gráfico 100,33,256 y para el método gráfico número 2 tendremos 100,34 kilojoules. Como punto final tenemos la localización de nuestro punto de mezcla. Ya se lo había nombrado varias veces, pero aquí para que lo vean de manera exacta, que es básicamente donde se intersectan todas, casi absolutamente todas las propiedades, por eso se llama punto de mezcla. Aquí se interseca para determinar la temperatura de bulbo seco, bulbo húmedo, temperatura de rocío, la humedad de saturación, pero básicamente el punto de mezcla en sí es con estas dos propiedades: la humedad absoluta y la temperatura de bulbo seco nos da nuestro punto de mezcla. Y ahí está, se puede observar la flechita en color anaranjado que nos indica que ese punto donde convergen las cuatro propiedades a determinar, que es la temperatura de bulbo húmedo, de rocío, de la humedad de saturación y la humedad absoluta, se intersecan allí en ese punto. Esto ha sido todo. Gracias por su atención.